La religión está basada en las obras del hombre o en lo que el hombre dice. La relación está basada en una sincera búsqueda de lo que dice Dios y qué es lo que yo tengo que hacer conforme a lo que Dios dice. Y yo lo voy a cumplir en amor, no en obligación. Amén. Y de eso vamos a hablar entonces. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche porque me traes aquí junto a mis hermanos, Señor, para juntos ser instruidos en tu palabra, Señor. Háblanos, danos entendimiento, quita toda distracción, preocupación, Señor, que pueda haber en nuestro corazón. Sácalo, Señor, y haz de nosotros corazones enseñables, Señor, dispuestos a escuchar tu voz, Señor. Y lo que tenga que decirnos esta noche, dínoslo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos al verso 1, como nos caracteriza, verso a verso. Del verso 1 al 5 vamos a ver cómo estos líderes religiosos entran en escena y comienzan a juzgar a Jesús y a sus discípulos. Mira lo que dice el verso 1. ¿Estamos todos ahí? Dice, capítulo 7. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. Recuerden dos palabras. ¿Qué tal si lo repetimos? Fariseos y escribas, ¿no? Entonces, que habían venido ¿desde dónde? Jerusalén. Desde Jerusalén. Si tuviéramos un mapa, no lo he tenido, discúlpenme, pero ya, si están en el Instituto Bíblico el próximo año lo mostramos el mapa. Bien, entonces, pero, o sea, la distancia entre Jerusalén y Genesaret, donde se encontraban, no era corta. Y considerando que aquel entonces no existía aplicativo, InDrive, nada de eso, no podías tomar taxi. Entonces ellos habían dado el trabajo de caminar días para ir en búsqueda de Jesús. Y dices, ¿qué de malo tiene buscar a Jesús? No, o sea, no tiene nada de malo buscar a Jesús, está bien, búscalo a Jesús. El detalle es para qué lo buscamos. Desde Jerusalén habían viajado hasta Genesaret estos fariseos y escribas. Pastor, ¿quiénes son los fariseos? Los fariseos eran los maestros de la ley, los conocedores de la ley, los que enseñaban en las sinagogas y también en algunos casos en los templos, si es que eran levitas. Es decir, eran personas que conocían Biblia, escrita hasta ese momento, Antiguo Testamento. Y sobre todo los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o la Torá. Conocían, que parezco fariseo, ¿no? Lo hice a Delia. Entonces, pero eran esos. ¿Y escribas quiénes eran? Los escribas, aquel entonces no existía impresora ni fotocopiadora. Los escribas eran los que, tampoco había una Biblia con la nuestra, eran rollos. Eran los que transcribían la palabra de Dios para que distintos pueblos, distintos líderes, distintos maestros puedan tener. Entonces su trabajo era transcribir, y ese hecho de transcribir también los hacía conocedores de las escrituras. Entonces no eran cualquier persona los que habían venido, y tú dices, ¿y qué habrá venido a buscar a Jesús? El texto nos va a decir, ¿no? Entonces dice, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿qué dice? Los condenaban. Entonces, aquí está el detalle, ¿no? No tenía nada de malo ser conocedor de la ley. No tenía nada de malo ser escriba. Por cierto, sí, qué bueno que sean conocedores de la ley, qué bueno que sean escribas. Lo malo es que sabiendo todo eso, mira en lo que estaban enfocándose. Porque si realmente ellos comprendían todo lo que decía el Antiguo Testamento o el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, si realmente esa información que ellos tenían acá hubiera bajado acá, créeme que en el primer encuentro con Jesús hubieran dicho, Él es el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque cumple cada una de las profecías. Mas no hicieron eso. Textos o los evangelios, y Pablo también nos aclara que muchas veces fue por la dureza de su corazón. Hemos visto cuando de pronto metieron a un hombre paralítico por el techo y ahí estaban también ellos cavilando entre sí, ¿no? ¿Se acuerdan? Estaban viendo a ver qué va a hacer Jesús y de pronto Jesús dice, tus pecados te han sido perdonados. ¿Y qué dijeron? Eso era suficiente para decir, si Él perdona pecados, Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Con toda la información que ellos tenían para decir, oye, se cumple Isaías, ¿no? Oye, se cumple Levítico, oye, se cumple el sacrificio. O sea, para hilar todo lo que tenían y decir, Él es el Hijo de Dios. No, pero su dureza de corazón y el hecho que no hablaba como ellos, no tenía la retórica que ellos tenían, la vestimenta que ellos tenían y las pompas que ellos tenían, entonces decían, ¿quién es este para perdonar pecados? Esa dureza de corazón, ese conocimiento que se quedó acá, los llevó al lado contrario, a estar en contra de Jesús.
Y otros incluso llegaron a concluir que lo que Jesús hacía era por el poder de Beelzebú. Entonces te das cuenta que entonces el conocimiento no lo es todo. ¿De qué vale el conocimiento? Por eso es que Pablo claramente le dice en su carta a los Corintios que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Con esto no estamos diciendo que el conocimiento sea malo, pero un conocimiento que no es monitoreado, guiado por el amor de Dios, simplemente va a ser conocimiento para condenar. Y eso es lo que ellos están haciendo ahora. Más allá de fijarse en lo que Jesús está haciendo con las personas enfermas, necesitadas, se están fijando en que los discípulos no se lavaron las manitos para comer. ¿Y de eso existe hoy? Claro que sí, hoy en día existe eso. En las iglesias existen, sí, y en las cristianas también, sí, y lamentablemente se meten allí y de pronto algunos por ignorancia y algunos porque simplemente han crecido bajo ese formato y de alguna manera, pero la palabra de Dios es el que nos tiene que de pronto abrir y poner los prismas correctos para detectar cuando de pronto nos estamos volviendo religiosos. Nosotros mismos podríamos caer en religiosidad. Hermana, no me canta si usted no se pone el pueblo Jesús Salvador, por si acaso. Sofía se puso. ¿Te imaginas? Pati, sácate la polera, si no nos sale enfrente. Y Pati le diría al pastor, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Estoy estando como religioso, por si acaso. Y está sacando la casaca. Tranquilo, brother. Tranquilo. Pero ya saben a dónde voy, ¿no? Porque por lo general a veces se llega a esos puntos porque simplemente el conocimiento está quedando acá y no está bajando acá. Porque no estamos conociendo el carácter de Jesús. Cuando el Evangelio de Juan claramente dice que cuando Él vino lleno de gracia y verdad. Y es interesante, gracia y verdad. Verdad porque Jesús siempre fue bíblico. Nunca contradijo lo que realmente Dios había dicho. Contradijo, sí, la tradición de los ancianos que vamos a ver hoy, pero no lo que Dios había dicho. Contradijo, sí, la mala interpretación de estos maestros, pero no lo que Dios había dicho. Entonces Jesús vino lleno de gracia y verdad, pero Jesús, aparte de ser bíblico, por así decirlo, ¿sabes qué? Todo lo que Él lo dijo con amor, con gracia. Y eso ese debe ser un distintivo de nosotros como iglesia. Que siempre tratemos de caminar, hacer las cosas, amonestar, aconsejar, con la verdad, pero con amor, con gracia. No para condenar, sino para restaurar. Estos hombres están metiendo su cuchara en el asunto, uno, equivocados, vamos a verlo, y dos, para condenar, no para restaurar. Entonces ese es un indicativo de un religioso. Dice las cosas a rajatabla para condenar, no para restaurar. Y muchas veces lo dice desde su propia perspectiva equivocada, porque vamos a ver que Jesús les va a demostrar claramente que estaban equivocados. Amén. Así, muchas iglesias cristianas se han convertido o tienen algo de religiosidad, por ejemplo, en su forma de cantar, en su forma de vestir, en su forma de predicar, en los días en los que tengan que celebrar o reunirse como iglesia. A través de la tradición eclesiástica muchas veces se ha llegado a esos puntos donde, por ejemplo, en iglesias donde se dicen, no, en la iglesia no se puede tocar batería. Bueno, nosotros no tocamos porque no tenemos. Si ya tú quieres tener tu batería, tranquilo, acá sí te dejamos. ¿Ya? Pero te lo digo como ejemplo, existen ciertos grupos donde tú no puedes tocar batería porque dicen que es el diablo. Y si de pronto tú dices, ¿y qué parte de la Biblia dice? No sé, el pastor dice. Ahí está el detalle, que el pastor dice, pero la Biblia lo dice. Es una de las cosas que también nosotros debemos saber si realmente la Biblia lo dice o lo dice un líder. No, es que lo dijo por ahí, alguien lo dijo. Incluso a veces se usa el nombre de Spurgeon y Spurgeon está más asado porque le ponen su fotito y ponen una frase, Spurgeon lo dijo. Entonces, tengamos cuidado. Y a veces andamos buscando ese tipo de pensamientos cuando en realidad lo que realmente no cambia está acá. ¿Ven? Lo que realmente en quien no hay error está acá. Todo lo demás puede ser simplemente interpretación. Vamos a poner más ejemplos más adelante, ciertos ejemplos sobre religiosidad. Pero bueno, vayamos al texto. Dice, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenaban. Es interesante, pero no dice que los vieron con manos no lavadas, sino ellos consideraban manos, ¿qué? Inmundas. Y la palabra inmundas tiene que ver con el ritual que normalmente tenía el judío, como que si tus manos estaban sucias, ellos se
ceremonialmente impuros de participar de los alimentos porque consideraban que estaban metiendo pecado a su vida. No solamente, no estaban haciéndolo por una cuestión de higiene, oye, que te va a hacer daño, ¿no? O sea, no estaban hablando de eso. Ellos estaban diciendo, no se lavaron las manos y por tanto, si es que ellos comían con esas manos sucias, son inmundos. Y por eso dice que los condenaban, los llevaban a un punto y decían, han pecado. Ese era el punto. Y ahora la pregunta es, pero pastor, ¿la Biblia dirá algo en cuanto a eso? No. Créeme que la Biblia no dice que si tu mano está sucio, de pronto estás pecando. Hay ciertos pasajes en Levítico, pero es un contexto. Por eso siempre decimos textual, contextual, texto, para no ser un pretexto de decir cualquier cosa. Hay ciertos pasajes en Levítico donde justamente cuando ellos van a entrar a una ceremonia dentro del tabernáculo o en el futuro templo, había un lugar donde se lavaban, el famoso lavacro, donde se lavaban los sacerdotes. Eso es otro asunto. Pero no vemos en la Biblia donde dice, si no se lavaban las manos, estás pecando. No era eso. Pero la interpretación de estos judíos, de estos maestros, justamente los habían llevado a poner ese tipo de normas. Normas de hombres, va a llamarlo Jesús. De decir, que si tú, es más, había toda una técnica y todo un procedimiento de lavado de manos que no era tan ya, ¿no? Sino había todo un procedimiento, todo un ritual. Entonces vayamos, dice el verso 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, ¿qué dice? Acá está la palabra clave, aferrándose a la tradición de los ancianos, ahí está el detalle, aferrándose a la tradición de los ancianos. Dice, si muchas veces no se lavaban las manos, ¿qué dice? No comen. ¿Quién decía esto? La tradición de los ancianos, ahí está el detalle. No dicen porque Dios había dicho a Moisés en tal pasaje, no. Sino aferrándose, ciñéndose, es decir, sujetándose, obedeciendo a la tradición de los ancianos, de pronto ellos no comían. Ahora, hay ciertas tradiciones, hay ciertas costumbres también en nuestra sociedad que es, ¿qué te puedo decir? Es saludable tenerlas. Hay ciertos hábitos heredados de nuestros padres que está bien, es saludable seguirlas, pero jamás lo podemos poner a la altura de la palabra de Dios. ¿Me vas a entender? En el que tú a tu hijito le dices, no, oye, tienes que saludar. ¿No? O sea, estás caminando, y preguntas, oye, ¿por qué no saludas a tu tío? ¿Por qué no saludas? Entonces, eso es educación, ¿no? Y eso va de generación en generación. Pero no le puedo decir, oye, como no saludaste, pecaste. Porque ahí sí ya estoy poniendo mi educación, mi tradición, mis buenas costumbres a la altura de la palabra de Dios. ¿Me vas a entender? Entonces, no estamos en contra de ciertas tradiciones, ciertos hábitos que podemos heredar de nuestros padres, la buena educación, qué sé yo, la limpieza, la manera de vestirse, qué sé yo, pero jamás lo podemos poner a la altura de la palabra de Dios, menos para condenar a alguien o decir que alguien está en pecado. De la misma manera, la iglesia ha adoptado ciertas tradiciones, por ejemplo, la forma como se ponen las sillas, dónde va el púlpito, esos son simplemente que la iglesia ha ido de alguna manera cambiando y adecuándose a cómo conducir un servicio. Pero si un día tú llegas acá y todas las sillas están alrededor, y tú dices, uy, esto no es iglesia. No, sí es iglesia. Porque la posición de las sillas no determina que sea iglesia. Dice que hemos visto la película de Chuck Smith, ¿se acuerdan del movimiento Calvary Chapel, Jesús Revolution? Una de las cosas que sucedió con la iglesia de Chuck era que era muy conservadora aquel entonces. Y de pronto los hippies comienzan, para reducir la historia, ¿no? Resumir la historia, los hippies comienzan a llegar a la iglesia. Los hippies era como hoy en día decir las personas de mal vivir allá en Estados Unidos, ¿no? Y como hoy decir quizás, oye, nosotros usamos quizás otros términos como piraña, no sé, no quiero ser, pero bueno, usamos términos, ¿no? Pero comenzaron a llegar a la iglesia, ¿no? Y de pronto los conservadores, los religiosos comenzaron a decir, pastor, la junta de ancianos de la iglesia, pero pastor, no puede dejar pasar a esas personas. ¿Por qué? Míralos, no tienen ni calzados, están en sandalias, con sus dreads, ¿no? Con su piercing, su tatuaje, todavía hieden, todavía marihuana. Chuck le dice, pero son hombres, son vidas que Dios está trayendo. Sí, pero nos van a ensuciar la alfombra. Y Chuck dice, saquemos la alfombra, pues. Y Chuck llegó al punto de lavar los pies antes de que ingresen entonces, con tal de que ingresen. Y vemos cómo es que
confrontó la religiosidad. Finalmente, lógicamente, estos religiosos terminan saliendo de la iglesia y la iglesia termina llenándose de hippies. Es así como el movimiento Calvary Chapel creció. Porque si Chuck se adecuaba a la religiosidad, probablemente hubiese quedado como esa iglesia religiosa de esos años, y ahí quedó. Por el movimiento Calvary Chapel ahora son más de 2000 iglesias. Y donde tú vas a ver de pronto pastores predicando en polo. ¿Por qué? Porque de pronto te das cuenta que lo relevante no es cómo vistes. Lo relevante es qué estás enseñando y qué estás viviendo. No tengo nada en contra de la vestimenta, por cierto. Debe ser una cuestión de gustos, tranquilo, ¿no? No hay ningún... Pero lo que vamos es de que no lo podías llevar de pronto a condenar a otros. Y a estos hombres de pronto le están diciendo, oye, no se lavaron las manos, ¿no? Porque ellos dicen, tenían su tradición de los ancianos. Tengamos cuidado con la tradición. ¿Son buenas algunas? Sí, pero tengamos cuidado. Verso 3 dice. 4 ya, ¿no? Dice, y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, los de los jarros, los de los utensilios de metal y de los lechos. Es decir, no solamente era el lavado de manos, también lavaban las vasijas, lavaban los recipientes, sus propios lechos. Y es más, si iban a la plaza, en la plaza, si de pronto habían tocado un producto y decían, oye, si esto lo tocó un gentil, ¡oh! Gentil, pecador, cabón para el infierno, me tengo que lavar, llegaba a su casa y se lavaba, hacía todo su ritual. Todo eso sucedía, ¿no? O sea, esa religiosidad al extremo, ¿no? Por eso que se recontraseguraban con una lavadita más, otra lavadita más. Todo esto está registrado en un libro llamado el Talmud, que en un principio se llamaba la Mishnah. ¿Qué era la Mishnah? Los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Vamos a acabar los 5 primeros libros. Se le conocía para el judío como la Torá, esos 5 primeros libros. Más adelante se le cambió en griego la palabra el Pentateuco, de 5 libros, el Pentateuco. Pero esos 5 primeros libros son como que, por así decirlo, ¿no? Sobre todo Levíticos, Números, Deuteronomio nos muestran muchas de las leyes o los 613 preceptos de parte de Dios dadas a Moisés, ¿se acuerdan? Pero muchos de esos principios, de pronto, al momento de aplicar a la sociedad, decían, oye, ¿y esto cómo lo aplicamos? Entonces los maestros de la época, judíos, bien intencionados creo yo, hacían una interpretación de esos mandamientos, de esas leyes, y de pronto decía, oye, pero dice que el día sábado debemos de guardarlo con el Señor. ¿Qué es guardar? Caminar una milla, ¿será guardar o no será guardar? Dice que no debemos trabajar. Y si se cae mi buey a la zanja y yo lo recojo, ¿cuánto de esfuerzo debo de hacer para sacarlo? Porque si me esfuerzo mucho y estoy trabajando, estoy rompiendo el día de reposo. Y si me quedé varado en tal lugar y ahora tengo que volver a mi casa y tengo que caminar, ¿cómo le hago? Ya, si caminas una milla, no es pecado. Si caminas una milla y 1 metro, fuiste. Entonces ellos hicieron una serie de interpretaciones de la ley. A esas interpretaciones se le llama el Mishnah o la Mishnah. Era un libro paralelo de cómo aplicar la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Esa Mishnah fue cambiando. Según los maestros, según las escuelas judías, ese Mishnah fue cambiando y mucho de eso también se fue convirtiendo en tradición de los ancianos, en cómo ellos lo habían interpretado en su momento. Y a esa tradición de los ancianos, de pronto el judío llegó a un punto en que también lo llamaba la ley. Pero la verdadera ley dada por Dios era el Pentateuco o la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, cuando de pronto venían y juzgaban a alguien, era justamente no en base a lo que Dios había dicho, sino en base a la interpretación de los ancianos o de la tradición de los ancianos. Y es por eso que, como te decía al principio, cuando Jesús vino, Jesús no contradijo lo que Dios dijo, pero sí muchas veces contradijo lo que ellos habían determinado o querían decir que Dios decía. Y eso es lo que sucedía, el lavado, esos detalles, cuántas veces, cuánto debes de caminar, todo eso estaba en la Mishnah. Incluso, un detalle más que me estaba acordando. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde de pronto el rey David, Dios, de pronto el que le daba las victorias al rey David era Dios. Más allá de cuántos era su ejército, si eran 1000, eran 2000 o 3000, eso era irrelevante. El que daba la victoria era ¿quién? Dios. Incluso en una ocasión, Jonatán y su paje de armas, los 2 solitos, creo que vencieron a todo un ejército.
Entonces, claramente el que daba la victoria no era el número de personas, sino era Dios. Pero llegó un momento que, llegó un momento en el que David hace cálculos y dice, a ver, voy a ir a la batalla, mejor, antes de ir, mejor cuento a la gente. Y tú dices, ¿qué de malo tiene contar? El detalle es que la intención de él de contar era para ver si va o no va a la batalla. Cuando Dios le había dicho, anda, ven, tengas lo que tengas. La victoria. Si el Señor te dice, la victoria está asegurada. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan de eso? ¿No viste la barca? Si el Señor te ha dicho, súbete a la barca, tranquilo, súbete, no te hagas broncas. De que vas a cruzar al otro lado, vas a cruzar por el otro lado. Va a venir tormenta, pero vas a cruzar. Lo mismo sucedía con David, pero él prefirió hacer cálculos con toda la gente. Entonces, definitivamente vino una lección de parte de Dios y de alguna manera hubo muerte en el pueblo de Israel por lo que David había atrevido a hacerse, para que se dé cuenta que el poder está en Dios, no. En miedo a ese juicio que Dios había hecho por la actitud que tuvo David, los ancianos de la época comenzaron a decir, los judíos no nos debemos contar, ¿entiendes? Y prohibieron contarse. Es decir, de alguna manera como que prohibieron el censo. Pero por ahí siempre hay un judío astuto que decía, con que me han prohibido contar, ¿no? Entonces nos vamos a descontar. Entonces, cuando ellos se contaban, hacía así: 1 menos, 2 menos, 3 menos, 4. No estoy contando, estoy descontando. Y a veces la religiosidad de hoy en día también te dice, ¿no? Hermanita, Sofi, si tú no usas falda, estás en pecado. Si vas a salir acá al frente a cantar, tiene que ser con tu faldón que tape tu dedo gordo. Porque si no... ¿Qué hace que Sofía? Ciertamente se pone. Pero si se tiene que ir a chambear, se pone su jean. Dice, no, a mí el pastor me dijo solamente si salgo al frente. Y al final me convierto en una persona de doble moral. Y eso era lo que había causado la religiosidad de la época. Ciertas prohibiciones, pero al mismo tiempo rompían sus propias prohibiciones. Y Jesús justamente les va a leccionar en cuanto a eso. Esa es una de las cosas que hace al religioso muchas veces. Oye, ¿cómo vas a hablar así? Estás en el lugar santo de Dios. ¿Y qué? Allá afuera el Espíritu Santo no está en mi vida. ¿Que debo de hablar bonito solo dentro de mi iglesia? Y en el trabajo sí me puedo dar libertades de hablar en doble sentido. Eso es religiosidad. Que voy a tener una conducta en la iglesia y otra conducta con mi familia, otra conducta con el trabajo. Entendamos eso. Si es que de pronto caemos en eso, podríamos estar convirtiéndonos en religiosos. Que tenemos una conducta los días domingo y otra conducta de lunes a sábado. Y es algo en lo que nosotros mismos podríamos también caer. Oye, no hables así, ahí viene el pastor, ahí viene, ¿verdad? Oye, el pastor es otro humano igual que tú. No hables así porque Dios está en todo lugar, es otra cosa. ¿Me dejó entender? No hagas eso, o no pienses eso, o no digas eso, porque sabes que Dios está en todo lugar y tu amor hacia Él debe prevalecer. No porque si de pronto el hermanito o la hermanita te va a ver o te va a escuchar. Porque lo contrario, sin darme cuenta, me he metido en una religiosidad absurda. Porque estoy limitando mi comportamiento a ciertos lugares, a ciertas personas. Y no estoy siendo el que debo de ser. Volvemos al texto, verso 5 dice. Entonces dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Jesús, ¿no? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme, mira la pregunta, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? No están diciendo, ¿por qué tus discípulos no están cumpliendo la ley de Moisés o la ley dada por Dios? No están diciendo eso, sino, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los? Ya me imagino a Jesús diciendo, oye, Miki, algo así, ¿no? Jesús diciendo, ¿y? Dice, conforme a la tradición, sino que comen pan con manos inmundas. Entonces ellos están catalogando eso como pecado. Manos inmundas, como que manos contaminadas, ceremonialmente impuras. Entonces lo están catalogando como pecadores por haber comido con las manos sucias. Verso 6. ¿Qué es lo que respondió Jesús? Y tú dices, ay, ay, ay. Jesús de pronto que habrá dicho, uy, tiene razón, un rato, ahora sí te los llamo la atención. Lávate la mano, mira que te... ¿Será eso? No creo a Jesús. No, ya, ahora tiene razón, uy, lávate la mano. No lo veo a Jesús eso. Mira, Jesús básicamente, vamos a verlo verso a verso, pero básicamente le dijo 2 cosas. Yo quisiera que te concentres en eso. Uno, que le va a decir que la autoridad la tiene la palabra de Dios y no la tradición de los hombres.
Lo primero que les va a aclarar es eso, que la autoridad no tiene la palabra de Dios, sino la tradición de los hombres. Y lo segundo que les va a decir, que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale de tu corazón. Dos cosas que le va a enseñar Jesús a los religiosos de la época. Que la tradición de los hombres no puede estar por encima de lo que Dios dijo. Y que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale del ser humano, del hombre. Lo que sale de nosotros, lo que sale del corazón. Bien, entonces vamos al verso 6, dice: respondiendo él les dijo, es una palabra fuerte, no lo estoy diciendo yo, está en tu Biblia, si lo puedes leer a ver fuerte, dice, le dijo, tranquilos, le dijo, con ganas lo dicen, ¿no? Y le dijo, hipócritas, y esto lo está diciendo Jesús. ¿Te das cuenta? Esto lo está diciendo Jesús, le está diciendo hipócritas. ¿Y qué significa hipócritas? Hipócritas es como hoy en día decir doble cara. Hipócritas, pero en sí hipócritas no era una mala palabra. Se convirtió en una manera de etiquetar a las personas que vivían de esa manera, sí, pero en un principio no era una mala palabra, era como decir actores. Los actores de la época eran hipócritas, ¿sabes por qué? Porque ellos usaban unas máscaras hechas de cera, sobre todo los romanos, los griegos también, usaban unas máscaras hechas de cera para mostrar de pronto algo que ellos no eran, ¿no? Porque si de pronto tú eras, no sé, pues, estabas triste, pero tenías que actuar de alegre, te ponen la mascarita con la carita así, ¿no? ¿De verdad? Ustedes deben haber visto justamente los símbolos de los teatros, es una carita así, y otra carita creo que triste, ¿no? Si tú estabas alegre, te fue bien, tu esposa te trató bien en casa, todo, llegas a la chamba, pero tiene que ser de triste. Entonces, ¿qué te dirías? Pues no me sale triste, ponte la máscara. Entonces, mostrabas algo que tú no eras, pero era tu profesión porque eras actor. Lo malo estaba que cuando de pronto tú actuabas de una manera, cuando ya no es necesario que actúes, oye, ya no estás en la tarima para hacer teatro, pero estabas tratando de mostrar algo que tú no eras. Por eso de ahí viene la palabra sincera, pues. Sincérate, sincero, sin careta. Y eso era un hipócrita. Un hipócrita que era el que mantenía su careta. Exteriormente se mostraba como espiritual en el caso de los fariseos. Exteriormente usaba, incluso en Mateo nos dice que usaban palabras rimbombantes. Les gustaba orar, dice, en medio de las plazas. Ayunaban y no se lavaban la cara para decir, uy, has ayunado, sí, he ayunado 30 días, te estimado. Entonces, lo que hacían era, trataban de mostrar algo. Entonces, ese eran los religiosos de la época. Pero por dentro estaban contaminados. No había amor por el prójimo, no había amor por el pecador, simplemente estaban ahí para cuestionar. Esto mismo también pues Jesús lo confrontó en más de una ocasión, incluso en una ocasión les dijo sepulcros blanqueados a este mismo grupo de personas. Entonces, ¿qué es un sepulcro blanqueado? Un sepulcro para el judío era intocable. ¿Por qué? Porque dentro de un sepulcro que hay un muerto, ¿no? Y como judío ellos no podían acercarse a los muertos porque ceremonialmente los volvían impuros. Pero un sepulcro blanqueado los sepulcros blanqueados eran los sepulcros que todavía no habían sido inaugurados. Es decir, donde no llevaban un muerto dentro. Pero Jesús les dice, oye, ustedes son sepulcros blanqueados porque por dentro en realidad llevan un muerto, pero quieren aparentar que no hay muerto por dentro. Y la gente viene y confía en ustedes, pero por dentro están contaminados, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Y les dijo tantas cosas más. Jesús fue duro con los religiosos en realidad. O sea, fue así, pero yo digo, ¿pero por qué, Señor? En cambio a la mujer samaritana, así le hiciste el habla y todo lo demás, y no te das cuenta. Pero con los fariseos siempre fue ¡pam! O sea, con los que estaban vendiendo en el templo, que también tenían algo que ver, ¡zas! Entonces, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían conocimiento. Ellos sabían lo que estaban haciendo. O sea, y mientras más conocimiento tengo de las cosas de Dios, más responsable soy. Eso es algo también que es cierto, mi hermano. Mientras más conocimiento tengas del Señor, más responsable eres. Jesús a la mujer samaritana le dijo, oye, habló con ella, la perdonó y le presentó el evangelio y todo lo demás, le ofreció agua, pero a ellos le está diciendo hipócritas. Mira, ¿y por qué les dice hipócritas? La explicación está aquí, dice, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, y les va a citar algo que ellos conocen.
Les estaba hablando el profeta Isaías, de quien ellos habían oído y de quien ellos enseñaban incluso en algún momento. Y les dice, bien profetizó el profeta Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, de boca para afuera no le podía ganar, definitivamente. O sea, si tú decías una alabanza a Dios, Él te lo hacía por 3, por 5, por 6, a la potencia. No le podías ganar en honrar de labios. Probablemente se sabían todos los nombres de Dios. Shalom, Jireh, Rafa, para estos fariseos, pero sabían todo eso. Pero el detalle era que su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón realmente, la motivación de su corazón no era honrar a Dios, sino era mostrar su conocimiento. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús se lo está atribuyendo, esto que había dicho Isaías, se lo está atribuyendo ahora a estos fariseos. Verso 7 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué? De hombre. Y ahí está el detalle, que estaban enseñando como doctrina, como palabra de Dios, ¿qué cosa? Mandamiento de hombres. No de Dios, sino los mandamientos de la tradición de los ancianos lo estaban poniendo a la altura de la palabra de Dios y estaban exigiendo a las personas que cumplan, como si de pronto, si tú no cumplías, estás en pecado. Hermana, si no diezmas, no te bautizas. ¿Cómo lo ves? Si tú me dices eso, pastor lo dijo, punto. ¿Ocurre eso hoy en día? Ocurre. Ten cuidado de eso. Ahora dices, pero pastor, entonces ¿cómo le hago? Lee tu Biblia. Corrobora, mi hermano. Corrobora todo. Y es más, lo que estás escuchando ahorita de parte mía, corrobora, anótalo. Vuélvelo a ver en YouTube. Y si de pronto encuentras algo que está mal, dímelo con todo el amor de Dios, pero corrobora de pronto. Corrobora lo que tú escuchas, lo que ves. Entonces dice, pues enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, verso 8, porque dejando el mandamiento, y esto es más grave todavía, pues dejando el mandamiento que dice, de Dios os aferráis a la tradición de los... Aquí he dicho un cambiazo total. Porque no solamente es que están enseñando, no está mal la tradición, hemos dicho. Está mal decir que esa tradición o esa manera de pensar que tengo yo lo ponga a la altura de la palabra de Dios y diga, Dios dijo. Y está mal todavía abandonar la palabra de Dios y tratar de enseñar mis propios pensamientos, mis propias ideas. ¿Por qué se tiene que hacer? Porque lo digo. ¿Y porque tú lo dices qué? Alguien alguna vez me dijo, no, tú tienes que seguirme. ¿Pero por qué? Porque yo lo digo, porque soy el líder. Dice, no, me sigue lo que dice la Biblia, no lo que tú dices. Y eso también te digo, sigue a Cristo, sigue lo que dice la Biblia, no sigas al líder. El líder se puede equivocar. El líder se puede equivocar, somos falibles. Tú tienes que seguir a Cristo, lo que el Señor dice. Entonces dice, verso 8, porque dejando mandamientos de Dios os aferráis a tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas. O sea, no era lo único, como te vuelvo a decir, tenían toda la Mishnah ahí, ¿no? ¿Hay cosas que en la Mishnah estaban correctas? Creo que sí. Lo malo era ponerlo a la altura de la Torah, a la altura de la palabra de Dios y decir, Dios dijo así. Y si tú no has pecado, volamos tu cabeza. Ese era el problema. No, el problema no estaba en que, qué bueno que hayan interpretado y ayudado a las personas a que puedan conducirse de manera... No tiene nada de malo. Ponerlo a la altura de la palabra de Dios y dejar la palabra de Dios como tal, eso estaba malo. Entonces, verso 9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra... Nuevamente me enfatiza el Señor Jesús, estaban invalidando lo que Dios ha dicho, ¿para qué? Para enseñar sus propios mandamientos, sus propios pensamientos. Entonces, es claro, ¿no? Han invalidado la palabra de Dios. Es cuando se te dice de pronto, no hermanito, acá no metas a Dios, no tienes que decir nada, no metas la Biblia, tú tienes que creerme a mí. ¿Qué? Me voy a cortar esa parte de la grabación y me ponen, Pastor Anderson ha dicho eso. Lo aclaro, por ejemplo. No, pero te pueden decir eso, ¿no? Hermanito, no te preocupes lo que dice la Biblia, no, sino tú hazme caso a mí. Cuidado, porque dice, han invalidado los mandamientos de Dios para poder enseñar sus propios mandamientos, y tengamos cuidado también con eso. Entonces, hay una religión a la cual le llaman la religión oficial de nuestro país, y muchos países latinoamericanos, saben a lo que me refiero, ¿no? Donde claramente tú vas a ver cosas antibíblicas, así, abiertamente, cosas antibíblicas. Y tú dices, ¿pero por qué? No, la tradición eclesiástica lo dice. El Papa lo dijo.
Pío, tal lo dijo, ¿no? Plata Pío y todos los nombres de los papas. Pero no está en la Biblia, sí, pero tú no estás considerando la tradición eclesiástica. Somos la madre de las iglesias. Entonces te das cuenta que abiertamente ponen la tradición a la altura de ¿qué? Es que debemos respetar las costumbres, dice, pues costumbres implantadas por ellos. Oye, pero ¿por qué lo haces? ¿Por qué te bautizas? ¿Por qué lo vas a bautizar de bebé? No, porque sí lo han dicho. El cura lo dijo. El cura puede decir muchas cosas. Lo que debe guiar nuestra vida, vuelvo a repetir, es la palabra de Dios. No, porque hay un profeta, le reveló un sueño. Falso, comió frijoles. Creo. Yo veo que están todos, me miran serios, pues, no quiero ver mis ojos. Cuidado que ahora los religiosos me van a catapultar por decir comió frijoles en pleno servicio. Bueno, pero créeme, pero ocurre ese tipo de cosas donde fácilmente se quiere poner cosas, sueños, pensamientos a la altura de la palabra de Dios. Ten cuidado con ese Dios me dijo. Ese Dios me dijo está tan manoseado que Dios me dijo. ¿En dónde, qué texto te dijo? Dile. No, me dijo. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿En qué texto te dijo? O sea, ¿no? Como ese hermanito que llegó, hermanita, Dios me ha dicho que me voy a casar contigo. Que me lo diga a mí también. Porque... que me lo diga a mí también, ¿no? Porque a mí no me ha hecho nada, creo. Entonces, ya, bueno, ya mucho no. Verso 10 dice, porque Moisés dijo, mira lo que sí habían invalidado ellos, ¿ah? Y acá Jesús les va a sacar así, les va a sacar como nosotros dijimos una pepita, ¿no? Le va a sacar así. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Y tú dices, ¿dónde dice ese Deuteronomio? ¿Dónde más dice? Levítico, Éxodo, los 10 mandamientos, era claro esto. Incluso en las leyes aplicativas que hemos visto en Deuteronomio, también refuerza esta idea de honrar al padre y a la madre. Y tú dices, pero honrar a la padre y a la madre es muy amplio. En la cultura judía, honrar al padre y a la madre, entendamos que aquel entonces no existía CTS, no existía FP, no existía Pensión 65. Entonces, una manera de honrar al padre y a la madre era que cuando ellos llegaban a cierta edad en la que ellos ya no se podían valer por sí mismos, los hijos se hacían responsables de ellos. O sea, eso era una manera de honrar al padre y a la madre, viendo por ellos cuando ya estaban en una edad en la que no se podían valer por sí mismos, porque los trabajos de por sí de aquel entonces eran físicos, agricultura y todo lo demás, carpintería y todo lo que tú quieras. Entonces, esa era una manera de honrar. Pero cierto grupo de judíos, como decían, porque también ellos de alguna manera administraban las arcas de las sinagogas, administraban las arcas de sus reuniones, entonces introducía una tradición ahí de los ancianos. ¿Qué es lo que me decían? Oye, pero por honrar a su papá y su mamá ya no está diezmando como debe de ser. Entonces, ¿sabes qué habían creado? El famoso Corbán. Mira lo que dice el verso 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán, que quiere decir, me ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre y su madre. Entonces, ¿qué es lo que habían enseñado? Pues es que cuando tu papá o tu mamá venga a pedirte, dile que ya se lo dedicaste todo a Dios. Ay, mamá, cuánto me gustaría ayudarte, pero ya se lo consagré todo a Dios, no te puedo dar. Habían creado el famoso Corbán para escaparse de lo que sí Dios había dicho, honra a tu padre y tu madre. Pero esto porque ellos, los fariseos, habían instruido en eso, diciendo, si ya se lo entregaste al Señor, Dios está primero. Tu papá o tu mamá tienen que esperar. Estaban rompiendo claramente un principio bíblico que Dios había estipulado en Éxodo, Deuteronomio y Levítico. Pero su viveza los llevó a eso, ¿no? A crear el famoso Corbán. No, yo lo consagré a Dios, no puedo ver por ti. Y entonces Jesús le dice, ustedes de esa manera están impidiendo que las personas honren a su padre y a su madre. Mira, dice, verso 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis, ¿qué dice? Transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes. Entonces Jesús les saca, como decimos, es una pepita, ¿no? Sí. Ustedes invalidan lo que realmente Moisés o Dios dijo a través de Moisés y crean tradiciones incluso y no les dejan a las personas honrar a su padre y a su madre. ¿Cómo le ven? Ya me imagino la cara de ellos, ¿no? Porque están siendo descubiertos. Están siendo descubiertos y el Señor les está confrontando, les está diciendo, vas allá de estar viendo si lava su manito o no se lava su manito mi discípulo, anda, ve y dile a tus seguidores que honren a su padre y a su madre. Trabajamos con estudiantes que vienen de distintos
Denominaciones cristianas, se podría decir, no voy a nombrar ninguna de ellas, por cierto, pero vienen de distintas denominaciones. No creemos que todos los de esa denominación sean así, pero trabajamos con estudiantes que vienen de distintas denominaciones y de pronto vemos un descuido emocional, económico, cuidado, limpieza en nuestros estudiantes. Bueno, como profesor, como que te involucras un poco y quieres ayudar. Y de pronto le dices, hijo, pero vamos a llamar a tu mamá. No. Y de pronto nos enteramos que el papá y la mamá, bueno, no dicen que son cristianos, pero son religiosos. Porque pasan más tiempo en las cosas, entre comillas, de Dios que con sus hijos. Y eso duele. Como cristianos decimos, no puede ser así. Nuestro primer ministerio, ¿qué es? Nuestro hogar, nuestra familia. Pero nosotros como cristianos podríamos decir eso y orar por el niño y tratar de ayudar. Pero un no cristiano que dice, así son los cristianos. El no cristiano o el secular va a decir, así son los cristianos. ¿Para qué voy a ser cristiano? Lamentablemente por la religiosidad que se vive hoy en día. O sea, esto no está tan lejos de nosotros. Nosotros mismos podríamos caer en esta religiosidad de activismo, de decir, es que estoy haciendo para Dios y descuidar nuestra propia familia. Y siempre hemos dicho acá, ¿no? De pronto hay hermanos que no pueden ir a servir a la Misión 41 y me dicen, pastor, me salió un cachuelo, pastor, que mi esposa, mi pareja está mal. Oye, brother, atiende a la primera tu pareja. Esa es tu prioridad. No, primero tu hogar. Las cosas del Señor, o sea, Dios está primero, definitivamente, pero tu hogar es tu primer ministerio. O sea, entonces, date cuenta de que no podemos caer en una religiosidad, ¿no? Entonces, bien, volviendo al texto, entonces dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces les ha demostrado Jesús hasta este punto que tiene la autoridad es la palabra de Dios y no la tradición de los ancianos. Y es algo que nosotros tenemos que tener claros, hermanos, como iglesia, que la autoridad en nuestra vida es la palabra de Dios y no la tradición de los hombres o de los religiosos. Verso 14. Ahora les va a decir que lo que entra no contamina, sino lo que sale. Verso 14. Y llamando hacia toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Eso era importante. Cuando Jesús llama a todos es porque es importante y les dice dos cosas. Oídme y... ¿qué más? Entender, ¿no? Entonces, es necesario que entiendan, no solamente que escuchen, sino oídme y entender. No se trata solo de oír, sino también de entender y por consiguiente obedecer. Entonces, verso 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Jesús está diciendo acá algo revolucionario para los religiosos de esa época. Les está diciendo que lo que contamina realmente al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del hombre. Verso 16 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y cada vez que Jesús hacía esta referencia es porque esto es importante, presta atención. Y tú dices, oye, ¿cómo es eso que lo que entra no me contamina y lo que sale sí? Entonces, oye, pues, verso 17 dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, ¿no? Ahí están los discípulos nuevamente preguntando. Porque si yo no sé algo, no entiendo algo, ¿qué tengo que hacer? Preguntar. Si no comprendes algo de la palabra de Dios, no comprendes algo, pregúntale al Señor, créeme. Pregúntale al Señor, responde. Santiago 1.5 dice que el que sea falto de sabiduría, pídaselo al Dios y se lo va a dar abundantemente. No es que, si te doy mucho, tú te vas a... No, el Señor no va a hacer eso con sabiduría, te la va a dar, porque va a haber tu búsqueda de querer aprender más de Él. Entonces dice... se acercaron a Jesús y le preguntaron sobre la parábola, diciendo, Señor, ¿cómo es eso que lo que entra no me contamina? No lo capto. Lo que entra no me contamina y lo que sale sí contamina. ¿Qué fue, no? Verso 18 dice, Él les dijo, ¿también ustedes estáis sin entendimiento? Sí. ¿No entendéis que todo lo que fuera que entre en el hombre, todo lo de afuera que entre en el hombre, no le puede contaminar? Jesús vuelve a afirmar lo mismo. Porque no entra, ¿qué dice? En su corazón, sino en el vientre y sale ¿a dónde? Al silo, al baño, al water, pon el nombre que quieras. Lo que Jesús está diciendo, no se preocupe tanto por lo que comes, no comes, al final eso se va a ir ¿a dónde? A la letrina. Está siendo bien gráfico, ¿no? Sí, bien gráfico, así como para que lo entiendan. Sobre todo le está diciendo que eso no va a entrar al corazón. Y con esto Jesús está diciendo, no se dejen llevar por lo externo que come, que no come, sino el detalle está en el corazón.
¿Cómo está tu corazón? ¿Qué contiene tu corazón? Porque si ingresó a tu corazón, eso sí es relevante. Si la palabra de Dios no se queda acá y baja acá, qué bueno. Si las cosas de este mundo que nos rodean pasan y lo ves, porque de pronto no es que no lo vas a ver, pasan pensamientos, ideas, programas, filosofías, pasan simplemente y bueno, no tiene nada que ver contigo, chévere. Pero si bajan a tu corazón y comienzas a seguirlo, ahí te metes en problemas. Porque no van a conciliar la palabra de Dios con los principios del enemigo aquí en tu corazón. Y entonces dice, porque no entra en el corazón, sino se va en el vientre, dice, y sale a la letrina. Esto decía, y es interesante este pasaje, esto decía haciendo limpio, ¿qué dice? Pastor, ¿viste el chanchito? Claro, ¿viste el charrón, brother? Ahí está. Porque dice, todos los, y asado también, y rellenito, qué rico, yo la mañana comimos, qué bueno. Uy, para mí me han dicho que no puedo comer, entonces anda, ve, dile que parte de la creencia nuevamente, tradición de los hombres, interpretación de los hombres, que lo quieren poner a la altura de la palabra de Dios. Pablo mismo se me echó por este asunto. Hechos capítulo 13. Pablo, evangelizando a los de Galacia, a los de Éfeso, Listra, Derbe, todo ahí, todo contento, vuelve diciendo, oh, han conocido a Cristo los gentiles. Entonces, los judíos dicen, ¿no? Sí, pero, ¿qué le decían? Pero están guardando el sábado. Sí, pero ellos no se han circuncidado. Sí, pero ellos no pueden comer esto, aquello. Sí. Es decir, sí, pero no lo estás judaizando, en otras palabras. Sí, pero no lo estás enseñando nuestra tradición, en otras palabras. Pablo se raya y los lleva a Jerusalén y allí arreglan el asunto, ¿no? Y justamente ahí dicen, si el Señor ha hecho limpio todas las cosas, ¿cuál es el asunto? A mismo Pedro, ¿se acuerdan? Donde descendió esa visión, algo, y de pronto dice, Señor, no pudo comer cosa inmunda, dijo Pedro, como buen judío, ¿no? Cosa inmunda, no quiero tocarlo, ¿no? O sea, no voy a comer eso. ¿No? Come y bebe, cómelo. Y así le estaba dando una visión mayor, por cierto, ¿no? De que no tiene por qué menospreciar a los gentiles, porque más adelante lo va a llevar a la casa de Cornelio. Pero el judío se había centrado tanto en sus tradiciones que se había alejado del corazón y del carácter de Dios. El corazón y el carácter de Dios es el que tuvo el Señor Jesucristo, lleno de gracia y verdad, que no tuvo ningún reparo en ir a la mujer samaritana y decirle que beba del agua que él da de beber, que no veía lo externo, sino veía el corazón. Muchos judíos cuando Jesús hacía milagros decían, amén, yo también creo, y dice Jesús no se fiaba de ellos porque pesaba sus corazones. Jesús apuntaba al corazón. Es más, hay un pasaje que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La religión trata de cambiar tu exterior, tu apariencia, nada más, eso es la religión. Una relación con Jesús transforma tu corazón y se va a ver evidenciado en lo externo, que es distinto. Pero el cambio comienza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Una relación con Jesús no comienza diciéndote cómo te debes de vestir, o qué día nada más tienes que reunir, o qué canciones nada más deben ser alabanzas y lo otro es muy movido porque sea alabanza. La relación con el Señor no comienza así, la religión sí. ¿Qué instrumento tienes que tocar esa religión? El cambio del Señor comienza por el corazón. Te conté, ¿no? Estos hippies, muchos de estos hippies que vinieron a través del movimiento Calvary Chapel a la iglesia Pastor Chuck, hoy en día muchos de ellos todavía están pastoreando, ya viejitos, lo vimos en Trujillo, ¿no? Ya viejitos, hombres que de 40, 50 años de ministerio que han plantado tantas iglesias, pero que en sus inicios siempre un común denominador: Dios tuvo gracia y misericordia de mí porque yo era un hippie. O sea, mismo Brent, ¿no? Vino y predicó acá, todo achorado, lo vemos a Brent, ¿no? El que hablaba entre americano, italiano y todo lo demás. Hippie. Si tú le preguntas, decía hippie. Y me contó mi historia de Santa Rosa. Un jovencito que tú pasó una mala vida. O sea, si Dios me hubiese dicho primero te me vistes bonito y después te llamo, ¿te imaginas? La religión te dice eso. Primero te me ordenas, te vistes bonito y de pronto te llamo. No es así. Primero te llama, te transforma y luego, lógicamente, se ve reflejado en tu manera de vivir. Amén. Entonces, pero dice,
Pero me quedé en el verso, disculpen, 20, ¿no? Pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que sí, de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Lo que tenemos aquí en el corazón definitivamente va a salir a través de nuestra boca. Y eso sí debería de preocuparnos. ¿Qué es lo que abunda en nuestro corazón? ¿Qué hay dentro de nosotros? Y la única manera de alimentar el corazón correctamente es a través de esta leche espiritual que dice el autor de Hebreos, no adulterada. ¿Y qué es adulterada? Cuando yo le agrego alguito más. O cuando lo cambio una palabrita, ya está adulterado. La leche pura de la vaca trae, imagínate, te traen la leche pura y de pronto dices, oye, va a faltar. Plin, le echo un poquito de bonlé. Ya adulteré, ya no es pura, ya no es de vaca pura, pues no, ya, porque ya le agregué bonlé. ¿Me vas a entender? Llevamos cifrut y nos iba a faltar en la 41. Le meten agua. ¿No? Ya no es cifrut puro, pero ya es adulterado. ¿Sí? Bueno, ahí no hacemos religiosos, ahí nos podemos dar cierta libertad de echar la agüita. Estamos cuidando el corazón, el estómago de los niños. ¿Sí? Pero con la palabra de Dios no puedo hacer eso, pues. No puedo meterle un poquito a mi cosa. Créeme que en el Edén sucedió eso. El origen de la religión está en el Edén. Dice, ¿qué está hablando pasando? Eva. ¿Se acuerdan todos de Eva? Viene Sata y le dice, mira, Sata, le cita la escritura, con que Dios les ha dicho que de ningún árbol pueden comer. Y tú dices, oye, ¿cómo Sata sabe la Biblia? No, sabe para tergiversarlo. Dios no le había dicho que de ningún árbol pueden comer. Dios le había dicho de todo árbol pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer. Pero Sata, en su intervención, le cambió una palabrita, toda a ninguna. ¿Me entiendes? Y Eva, como se cree también conocedora de la escritura, responde, Satan, te equivocas. Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho que de todo árbol podemos comer. Y dice, si Eva hacía estudiar en el Instituto Bíblico con Adán. Porque de todo árbol podemos comer, pero del árbol de la ciencia, el bien y el mal, no podemos comer ni tocar. Dice, ya la malogró, porque Dios no dijo tocar. Y le introdujo la palabra tocar. Entonces Satan le dice, él toca, tocó pues. No pasó nada, ¿no? Ahí te lo pongo. La religión hace eso. Le cambia una palabrita. Hijo, que si tú no vas a la iglesia te va a partir un rayo. Dice, ya le malograste todo porque voy a la iglesia por miedo y no porque realmente... Y de pronto un día que no va a la iglesia no le parte el rayo y dice, oye, no le partió el rayo, entonces todo lo que mi papá me dijo está equivocado. Le hemos prohibido quizás cosas a nuestros hijos diciendo, si tú haces eso te va a pasar toda cosa. Y le trabajamos al miedo. Llegó un momento en que experimentes y no sucedió lo que le dijiste. Enseña que tus hijos amen a Dios, no a que le tengan miedo a Dios. La religión te lleva a tener obediencia en base a miedo. Es que si no diezmo, es que si no hago esto, es que si no he visto así. Y la gente sigue a Dios por miedo y no por amor a Dios. Jesús vino a mostrarnos su amor y ahora lo que nos pide es que lo amemos y si obedecemos su palabra que sea por amor porque hemos comprendido su amor, ¿me dejo entender? Entonces dice, porque de dentro del verso 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y vamos a mandarnos una lista ahí el Señor Jesús. Dice, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. El Señor ya no sigas, pero sigue. Dice, la envidia, la maledicencia. ¿Qué más dice? La soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso está en el corazón del hombre, que tiene que ser aplastada y sacada por la palabra de Dios. Pero eso es lo que realmente contamina. Decíamos hoy día en la tarde, ¿no? Nadie peca de una manera accidental en la vida. Todos tenemos un pequeño tiempo para decidir. No es como que cuando estoy caminando y me cae algo de la paloma y digo, uy, ¿qué fue? No. El pecado no cae así. No cae así. Santiago dice que de la concupiscencia en nuestro corazón, ahí comienza. ¿Cómo está mi corazón, Dios? El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La mejor manera de doblegar esa concupiscencia, esa naturaleza carnal, es guardando en nuestro corazón, no la tradición, sino
sus dichos. Eso nos va a ayudar a no pecar contra Dios. Y todo lo que hagas, bueno, o por acción o por omisión, servicio, desprendimiento, ayudar al prójimo, amar a tu esposa, amar a tus hijos, servir a Dios, todo lo que hagas, hazlo con entendimiento de la palabra de Dios. No por conveniencia, no porque por ahí te dijeron que si haces eso te va a ir bien, no. Hazlo porque realmente la palabra de Dios te está mostrando que hagas. Que todo lo que hagas esté, el motor y el motivo sea la palabra de Dios que te está mostrando cuánto te ha amado Cristo y qué es lo que ahora está esperando de ti. ¿Qué tal si nos podemos de pie para poder dar gracias a Dios por su palabra esta noche? El salmista, Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mis hermanos, esta noche tú has escuchado la palabra de Dios. Analízala, escudriñala, medítala, pero sobre todo quédate con lo que Dios claramente te ha mostrado que es su palabra. Todo lo otro, deséchalo. Lo único que nos va a ayudar a no seguir cayendo en pecado es en la medida que nosotros cultivemos una relación con el Señor basado en su palabra, no en nuestra propia manera de pensar, no en misticismos que de pronto se nos ha dicho o hemos escuchado quizás por ahí a un testimonio de alguien, sino hazlo basado en lo que Dios dice en su palabra. Oramos. Amado Dios, te doy gracias, Señor, esta noche. Gracias te damos, Señor, porque en más de una ocasión quizás, Señor, caemos en ciertas costumbres religiosas, Señor. Y de pronto el hecho de servirte, congregarnos, se puede convertir en una tradición en nuestra vida, Señor, y no quisiéramos que sea así. Queremos hacer las cosas con sentido, Señor. Queremos hacer las cosas con entendimiento, Señor. Comprendiendo realmente que todo te lo debemos a ti, Señor. Que desde el momento en que tú nos llamaste, Señor, es por lo que tú has hecho en la cruz y no por lo bueno o malo que hayamos hecho nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir cultivando una relación genuina contigo, Señor. Ayúdanos a servirte, a seguirte, a guiar nuestras familias, nuestra propia vida, Señor, siempre confiando en que eres tú el que hace la obra, Señor. Y que nosotros somos solamente ese barro en tus manos y tú eres el alfarero, Señor. Nosotros solamente estamos para ser moldeados por ti, Señor. Quita todo aquello que estorbe, Señor, ese proceso del ser moldeado, Señor. Sácalo, Señor, todo aquello que no te agrade, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a mis hermanos esta noche, Señor, y juntos queremos adorarte esta noche, Señor. Queremos cantarte y darte gracias por cuánto amor tú nos has tenido, Señor. En el nombre de Jesús decimos amén. Con esa misma actitud, mis hermanos, vamos a cantar a nuestro Dios.